Porque cuando te recargas, como que te sales de cuadro un poco. Ahí está. Ahí está, mucho mejor. Ok, vamos en 3, 2, 1. Muy bien, pues buenos días. Ya listos, estamos. Pues bien contento de estar otra vez aquí. Ya hemos platicado mucho toda la mañana, ya echamos un desayunito, cafecito. Y yo ando un poco ronco todavía, pero apenas mejorando de la gripa. Pero el objetivo, como lo hemos platicado toda la mañana, hoy es cómo vinculamos la academia con la industria, cómo se hablan mejor alrededor del tema de semiconductores. ¿Cuánto hace que estuvimos en la primera sesión de semiconductores? 3 semanas. Hace 3 semanas, ¿no? Hace 3 semanas tuvimos una conversación donde estuvo Andrés Fortunato de la Kennedy presentando los resultados de su investigación que realizó junto con Hermosillo, cómo vamos en el 2024. También estuvo Ernesto Stein, que fue director del BID aquí en México por muchos años y ahora está como maestro distinguido de políticas públicas en el TEC, pero también colaboró con el grupo que hizo la investigación. Y estaban diferentes gentes, pero en particular ellos dos hicieron la presentación de algunos resultados de la investigación del 2024 y fue muy interesante cómo la conversación, la primera conversación que tuvimos, empezó a gravitar hacia el tema del talento. Porque decíamos, oye, si es que si no desarrollamos el talento pues, y la infraestructura, las empresas no se van a venir, y si las empresas no vienen, pues no se desarrolla el talento, y gravitamos hacia el talento. Pero al final de la conversación, Andrés Fortunato sacó un tema bastante importante y que cuestionó y dijo, oye, es que en Sonora, de acuerdo a toda la investigación que nosotros hicimos, hay mucho talento. Dentro de las 14 ciudades con las que comparamos dentro de las ciudades, está en los primeros lugares en talento, en producción de ingenieros, en los niveles de la escuela. Talento hay y mucho. Aquí la pregunta dice que yo pongo sobre la mesa es si la academia está vinculada con la industria, si lo que sale de las universidades es lo que las empresas necesitan y si las empresas tienen el acercamiento con la academia para decir, oye, lo necesito. Y si existen los programas que ayuden a que esa vinculación y la política pública, Luis, que, si existe. Y entonces nos volteamos a ver todos y al finalizar el programa dijimos, es que ese debe de ser el tema del siguiente programa. O sea, cómo construimos los puentes que se necesitan en el ecosistema de semiconductores en Sonora para poder empezar a que prenda el carbón, que prenda el carbón y que prospere la industria. Entonces, pues es un poco el tema central hoy. Y estoy muy contento porque con el trabajo de Aned y del doctor Castillo, que conocen a todo mundo en esta industria, logramos tenerlos aquí a ustedes hoy. Y que tenemos la perspectiva desde los diferentes mundos, desde de la perspectiva de la industria, o sea, de las empresas, de los emprendedores, de los empresarios, qué necesita la industria de semiconductores y las industrias relacionadas a semiconductores, qué es lo que, qué es lo que puede ofrecer la academia hoy y que a lo mejor no conocemos. Y bueno, volviendo con el primer punto, la industria, ¿qué necesita que no sabemos que necesita? Y la academia, ¿qué tiene que no sabemos?
Y también la intención, esos son los primeros dos temas. Después me gustaría que pasáramos con Israel Mejía, y ahorita vamos a presentarnos todos, pero la intención es que Israel, que dirige una empresa en semiconductores que inició de cero y que está creciendo y que está empujando, que nos platique esa historia, cómo sí se puede. Y de ahí pasar la intención con Luis y con César, desde sus esquinas, para que nos platiquen, o para que detonen la conversación entre nosotros de cómo nos organizamos mejor. Porque el objetivo de esta conversación es tener es tener un diálogo honesto, útil y accionable. O sea, y la palabra accionable es bien importante, porque hace ratito decía yo allá que las carnes asadas están llenas de personas que hablan del deber ser y que tienen opiniones muy educadas y luego regresan iniciando la semana y se van a hacer otras cosas y nomás tenían opiniones educadas, pero no están haciendo nada al respecto. Y en los Bison Live, en estos tipos de eventos, invitamos a gente que está operando, que trae las manos ensangrentadas, queriendo cambiar las cosas y que está encontrando cosas que no mucha gente sabe. Entonces, la intención es amplificar las voces de esa gente que está empujando para que la gente que quiere lo mismo que nosotros queremos se una y hagamos una mucho más fuerza en la dirección en la que necesitamos mover. Entonces, bueno, ese es el antecedente, las cosas que queremos lograr, ¿no? Y al final vamos a abrir espacio para reflexiones de cada quien y reflexiones de la gente que nos está escuchando. Allá tenemos a David Córdoba, que nos está ayudando en la moderación, en la parte digital, y a Ken Machado aquí en la producción. Entonces estamos bien armados. Bienvenidos de nuevo. Gracias. Bien contentos por tenerlos aquí. Gracias. Bienvenido. Si quieres, empezamos con... Todavía tengo 5 minutos para la introducción. Si quieres, empezamos, que cada quien se presente muy brevemente, de quiénes son y su experiencia relevante a este tema de manera muy breve, porque somos 2, 4, 6 personas que se necesitan presentar. Adelante, mi querido Israel. Sí, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Israel Mejía. Soy tecnólogo. He trabajado mucho tiempo en el área de semiconductores, desde ciencia básica, desarrollo de tecnología, trabajar con Venture Capitals, desarrollo de producto, y actualmente formo parte de QSM Semiconductores. Somos una empresa mexicana con la visión de instalar nuestra primera planta de fabricación de chips aquí en México para 2025. Gracias por la invitación y un gusto saludarlos. Gracias a ti, Israel. Gracias por estar aquí con nosotros. Te extrañamos hoy en el desayuno. Aquí se echaron un desayuno sonorense y con cafecito coladito. Creo que voy a andar por allá a finales de abril, entonces espero poder pasar a saludarlos por ahí. Súper bien, súper bien. Aquí te esperamos. Aquí tienes tu casa, Israel. Omar, adelante. ¿Qué tal? Omar López, CEO de la empresa Eisenholz. Somos sonorenses. Tenemos presencia en México, en China y en Alemania. Sí, estamos trabajando ahí en conjunto con varias empresas. Fabricamos equipo didáctico para alcanzar diferentes tecnologías. Hemos empezado automatización, manufactura y tenemos 2 años desarrollando equipo para semiconductores y electromovilidad. Todo esto mezclado con inteligencia artificial y realidad mixta, ¿no? Súper. Bienvenidos, gracias. Gracias a ti, Omar. Es bien importante tu presencia aquí porque nos ayudas a la perspectiva desde la industria, ¿no? Las necesidades, lo que hablamos hace ratito. Luis Núñez, bienvenido. Es un honor tenerte aquí. Muchas gracias, Manuel, por la invitación. Me da mucho gusto compartir con ustedes un espacio para abordar temas tan interesantes. Soy consultor internacional y nacional de empresas y de gobierno. He tenido la buena fortuna de trabajar con temas de investigación económica durante muchos años. Me gusta mucho escribir. Tengo varios libros escritos sobre temas tecnológicos, novelas también. Y
Y la verdad es que disfruto mucho la difusión de los conocimientos, es algo que creo yo que hay que impulsar fuertemente. Muy propenso a la vinculación y articulación de políticas públicas para proyectos de interés económico. Muchas gracias por la invitación. Luis, tengo entendido que estás escribiendo un libro sobre el tema de semiconductores, ¿cierto? Escribí un libro hace 2 años que se llama Nearshoring, relocalización de empresas y el potencial económico de México. Fue el primer libro en México sobre Nearshoring. Fue un éxito, la verdad es el libro que más he vendido. Muy contento. Ese libro me llevó a escribir un año después un libro que se llama Inteligencia Artificial, Disrupción e Innovación en México, también con mucho éxito. Y recientemente, hace 3 días, me mandó la editorial mi último libro, que se llama La economía minera de México, retos, mitos y oportunidades, que seguramente pronto estaremos presentándolo para invitarlos a todos. Muy bien, muchas gracias, Luis. Gracias. Mi querido César, con mucho gusto. Qué gusto tenerte aquí. Gracias. Te conozco desde hace 6 años, no sé, cuando hicimos el programa de la Escuela de Salud y Medio Ambiente de la Universidad de Harvard, aquí con la Unison, el programa para detonar startups de impacto ambiental y el programa para capacitar a investigadores. Y no nos habíamos visto. Gusto verte. Gracias, Manuel. Y excelente programa. Ese fue toda una experiencia, ¿no? Fue toda una experiencia de vinculación. Sí, cierto. Yo lo Sí, catalogaría así. Mi nombre es César Villegas Carrasco. También me considero tecnólogo. He sido emprendedor, he sido empresario, he participado, he probado. Lo que me he involucrado lo he probado. Colaboro en la Universidad de Sonora, específicamente en las áreas de vinculación y transferencia de tecnología. Y bueno, qué interesante estos foros donde podemos compartir experiencias tanto buenas como no tan buenas. Así es. Y para adelante, ¿no? ¿Qué podemos ver en lo inmediato para aportar? Claro, constructivo, cómo construimos hacia adelante, pero hablando las cosas también como son, desde nuestra experiencia, no representando la voz de las instituciones en las que trabajamos, sino desde nuestra experiencia como exploradores, qué estamos encontrando y qué creemos que debiera de suceder y qué podemos accionar hacia adelante para mejorar estos puentes del ecosistema de semiconductores en Sonora. Así. Anet. Yo soy líder de un cuerpo académico en semiconductores que se llama Estudios de Materiales Fotónicos en la Unison. Estoy trabajando con el doctor Castillo, soy investigadora, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y pues lo que más nos interesa en este momento pues es lograr esta vinculación con empresas para pues no solo hacer cosas a nivel de investigación, ¿no? Que se lleven a la realidad. Oye, Net, y ahorita, César, que estábamos hablando del programa de la Escuela de Salud y Medio Ambiente de Harvard en el 2018, 18. Y Anet estuvo en el programa de investigadores. Sí. Y comenta, para nuestra grata sorpresa, comenta Anet que derivado de ese programa que está en la parte de investigadores, estaba muy enfocado a ayudar a los investigadores a publicar papers científicos en revistas de renombre, también ayudarles a conocer los procesos para tramitar patentes. Y derivado de eso, Anet, que aprendió ahí el tema de patentes, ya tiene 2 patentes en tema de semiconductores. Acabamos de someter una en la semana pasada. ¿De verdad? Sí. Wow. Felicidades. Sí. Querido doctor Castillo, el consentido de este programa. Que platícanos un poquito de ti para la audiencia que no te conoce. Bueno, buenos días, buenas tardes, como se transmita este programa. Mi nombre es muy santificado, Santos Jesús Castillo. Bueno, yo soy originario del pueblo de Empalme, Sonora, y realicé mis estudios de licenciatura en física, maestría en física, doctorado en física y un postdoctorado en electrónica molecular. Yo me considero pues auxiliar o apoyante en la parte
técnica, en la parte científica de todos estos movimientos. Entonces estoy ofreciendo pues mis conocimientos para compartirlos con otros colegas y con los estudiantes, prepararlos. Y pues estoy al pie del cañón, disculpen la expresión, ¿no? Actualmente pertenezco al SNI, soy ya de nivel 3 y también soy el coordinador del posgrado que incluye maestría y doctorado en la disciplina de la física. Entonces pongo mis humildes conocimientos a su disposición. Gracias. Muchas gracias, mi querido doctor. Bueno, pues empezamos, le damos ya todos conocen el formato de aquí vamos a ir yendo con cada uno y ustedes se van a convertir en moderadores de los temas que les tocan y todo el mundo puede conversar sobre el tema. Y empezamos contigo, Omar. La pregunta es bien directa y bien sencilla. ¿Qué necesita la industria de la academia? O sea, ¿qué cosas tú estás trabajando todos los días, como hablaste ahorita en las cosas que están haciendo? Estás tratando de innovar, estás tratando de crear cosas aplicables en las diferentes industrias, integrar tus productos y tus servicios a las cadenas de valor globales, y pues un insumo muy importante que tienes es el talento. Entonces, yo te imagino así, creando, abriendo brecha, escarbando, y de repente dices, necesito más manos, necesito más conocimiento, y volteas para atrás, y ¿qué es lo que necesitas cuando volteas para atrás? Cosas que a lo mejor no sabemos, la academia, a lo mejor cosas que la academia no sabe que necesita. Ayúdanos a ver los puntos ciegos. Gracias. Primeramente nosotros nos dedicamos a desarrollar tecnología, ¿no? Y cuando vino el auge de los semiconductores por la crisis de los microchips, ¿se acuerdan cuando vino la crisis de los microchips? Lo vimos como una oportunidad, dijimos, si hay una crisis es porque hay una oportunidad, ¿no? Entonces empezamos a investigar cuál era esa oportunidad, fabricar microchips, fabricar las máquinas o preparar personas. Y en esa búsqueda, ¿sí? Pues empezamos a buscar a las grandes ligas y nos dimos cuenta que traerse máquinas para fabricar microchips, pues eran inversiones de $400 millones. Y lo das de cuenta, por ejemplo, ahorita en Arizona ya eran $165 mil millones para TSMC, y en Ohio Intel $100 mil millones, ¿no? Entonces dije, híjole, Sonora no sé que voy a tener la capacidad de hacer ese tipo de inversiones, no tenemos ni el personal, ni la infraestructura, ¿qué más? Y nos estamos cansando, ¿no? Y de repente empezamos a visitar ferias de semiconductores. Hace 3 años fuimos a nuestra primera feria de semiconductores en China, y pues había 6,000 empresas que no tienen que ver con las mega caps, ¿no? Y dijimos, oye, pues hay alguna oportunidad porque todos están aquí ofreciendo alguna parte de la cadena de suministro, ¿no? No logramos entender qué era, porque veníamos y decíamos, oye, tus máquinas las podemos comprar. No, yo ofrezco mis servicios. La mayoría ofrece los servicios: fabricación, diseño, corte, análisis eléctrico. Y nos fuimos y a través de nuestros brokers empezamos a buscar qué estaban haciendo esas empresas que emergían, las nuevas empresas. Y vimos que ponían sus pequeños laboratorios que no eran costosos para ofrecer diseños de máscaras, ser parte del proceso de manufactura, como el troquelado. Así como aquí, por ejemplo, existe técnicos en troquelados, pues también para microchips. Hay un troquelado donde se hacen las patitas de los microchips, o se hacen diferentes componentes, ¿no? Las máquinas de inyección, que aunque aquí hacemos inyección de componentes para aeroespacial, otra parte, la filosofía de la inyección, pues aunque son otros materiales para los encapsulados, es lo mismo. Entonces nos damos cuenta que este proyecto es multidisciplinario, número uno, ¿no? De repente todos queremos orientarnos a semiconductores, técnico en semiconductor, ingeniero, doctor en semiconductores. No, es como cualquier fábrica. Aquí la automotriz, la farmacéutica, no ocupamos doctores para hacer pastillas, ¿no? ¿Qué ocupamos? Gente de manufactura que aprenda procesos, líneas de producción, mantenimiento eléctrico. Es multidisciplinario. Número uno, las máquinas que están haciendo microchips traen componentes electrónicos, eléctricos, y es multidisciplinario. Entonces hay que invitar también a gente que ahorita se siente lejana, porque piensan que nomás es de semiconductores. No, o sea, los ingenieros industriales, los electrónicos, incluso de información blanda, ¿no? O sea, que hace humano mucha de esta información, ¿no? Ahora, acabamos de regresar el día de ayer de China, ¿sí? Son 3 semanas, aprovechamos la Semicon de este año y visitamos varias fábricas. Las fábricas que hacen máquinas
a nivel industrial, pero tienen su versión también formativa. Ahí hay universidades también que hacen semiconductores y está bien interesante, ¿no? Porque aquí estamos preguntando, Hermosillo, oye, ¿qué ofrecen? Y desgraciadamente, ¿cómo nació la parte de semiconductores? Hay una necesidad y le dan la batuta a los maestros para que desarrollen plan de estudios. Y obviamente, pues si yo soy electrónico, voy a sesgarlo a mi electrónica. Si soy de materiales, lo voy a sesgar a materiales. Y entonces hacemos un producto que es y está muy interesante y muy sofisticado. Pero la industria es esta y no engrana la necesidad industrial con esto. Son gente sobrecapacitada que quizás a nivel de investigación y todo está ofertando algo que no ocupa la industria, ¿no? ¿Sí? Entonces nos fuimos dando cuenta cuál es la necesidad que ocupa la industria, ¿sí? Y cuando mencionan, ¿sabes qué? Las OAS o las ATPs para México, ¿por qué? Porque tiene que ver con manufactura, no tiene que ver con algo de especialización de semiconductores, ¿no? Entonces ahí sí podemos agarrar gente que ya tiene experiencia en manufactura e integrarla a ese campo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que demanda ahorita, ¿sí? Si quieren entrar a la parte de hacer nuestros primeros pasos en semiconductores, es masificarlo. Lo que está buscando China, por ejemplo, ¿sí? Es este conocimiento, estas máquinas valen $10 millones, 5 millones, 2 millones. No podemos tener una para cada estudiante. ¿Cómo podemos masificarla, no? Y obviamente nosotros lo vimos con un área de oportunidad y dijimos, ¿por qué no hacemos simuladores de estas máquinas, sí? Y empezamos a desarrollar también inteligencia artificial para que esas máquinas se trabajen de forma adecuada y no se dañen. Y otra vez se vuelve un elefante blanco, ¿no? Porque hacemos la inversión de 10 millones, 20 millones y que se dañe y ya no tenemos el recurso para volver a reactivarla. Entonces, ¿cómo garantizamos que siempre estén operando y que también se masifique? ¿Por qué? No tiene caso que yo prepare a 30 personas, ¿sí? Durante un año y lleguen aquí y digan, bueno, me vengo a quedar a Sonora, ¿qué empresa me va a contratar? No, pues no hay empresas, se van a ir, ¿no? O si hay una empresa y no les va a pagar lo suficiente, pues van a regresar a Taiwán, a China, a Estados Unidos. Entonces, no tiene caso que preparemos poquitas personas súper especializadas, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que vimos en China? El gobierno y las instituciones están tratando de masificar esto. El 2000 los teléfonos era algo de lujo, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ahorita todos tenemos teléfonos. Los autos eléctricos va a ser lo mismo. Ahorita es algo de lujo. En 10, 20 años va a ser algo tan común. Entonces ocupamos masificar conocimientos. Ahorita yo no puedo ir a un lugar donde arreglan carros de combustión y que me hagan una reparación de eléctrico, ¿sí? Porque es otra filosofía, es otro equipo. Realmente son computadoras con llantas, ¿no? No tiene que ver incluso con la manufactura. Entonces, ¿qué es? Es conocimiento técnico y buscar la forma con la vinculación de cómo masificar eso, ¿no? Ese conocimiento, cómo no nomás llegarlo a 4 o 5 personas que están desarrollando tecnología, sino es cómo logramos que desde preparatorias se interesen en el concepto de semiconductores, ¿no? Y el internet y las nuevas tecnologías hacen eso asequible, ¿no? Sí. Oye, Omar, porque en línea con lo que estás diciendo, que aquí el tema es las empresas qué tanto se acercan con la academia a decir, oye, esto que estás haciendo no es lo que yo necesito, porque ahorita ando necesitando esto. Se habla mucho de cómo podemos integrarnos a la cadena de valor de Arizona y de Norteamérica en el tema de semiconductores, y estamos etiquetados con ATP, ¿no? Porque pues ATP es el low hanging fruit en donde pudiéramos entrar. En la sesión pasada discutimos que otras pudiéramos entrar en investigación, pero en qué otras partes de la cadena de valor. Pero supongamos ATP o las cosas que tú necesitas hoy, porque tú estás produciendo insumos para acá, ¿qué tanto se acercan con la academia? Porque yo en alguna ocasión, el doctor Castillo y Aned empezamos a conversar de decir, oye, ¿por qué no empezamos a desarrollar talento? Entonces, ok, pero ¿qué programa? Antes de que yo supiera que ya habían abierto ustedes la universidad, el año pasado traíamos ese tema. Ahorita nos vas a platicar cómo pueden complementar ahora lo que van a estar haciendo ustedes, pero y ellos decían, pues armamos el programa, pero va a ser otro programa más que no está alineado a lo que se necesita. Entonces dijeron, oye, ¿y a quién le tenemos que preguntar? No, pues a todas estas empresas hay que preguntarles. Y bueno, a ver, tócale la puerta a esa empresa, no somos nadie, les vamos a tocar, oye, ¿me puedes decir? Porque queremos crear un programa. Y es ahí donde se cae la pelotita, ¿me explico? Número uno, la filosofía que hemos tenido en otras carreras, que son competencias. Por ejemplo, si ustedes preguntan, ¿qué competencias tiene un mecatrónico? Pues sabe programar PLCs, sabe programar robot, automatizar con neumática, hidráulica, y tiene las competencias. Si ahorita tú le preguntas a los nuevos programas de estudio que están haciendo de semiconductores, ¿qué competencias tiene un muchacho? No te van a decir, por ejemplo, ¿qué máquinas puede utilizar? Por ejemplo, entonces, ahorita nosotros sí ya tenemos aterrizada esa información. Mira, una persona tiene que aprender a usar
el spin coated que hace estas cosas, el sputtering que hace estas cosas. Y entonces el muchacho en su currículum va a decir, yo soy una persona capaz de manejar 6 máquinas, que el sputtering, el spin coated, el método oscilar para el crecimiento, y empiezas a hablar ya de cosas técnicas y de máquinas en específico, no filosofar de el semiconductor es esto y el conductor es lo otro, ¿no? Y entonces cuando les aterrizas con una pregunta técnica, te das cuenta que está muy desconectada la academia de la industria, ¿no? Sencillamente yo soy electrónico, por ejemplo, cuando vimos lo de las máscaras del Massa Liner, ¿sí? Y que nos pasan un prototipo para fines didácticos, y veo yo 4 máscaras que veo líneas nomás sencillitas, no me caía en la cabeza todavía qué era, ¿no? Y me dicen, es un transistor, ¿no? Entonces yo digo, pues ¿dónde están las 3 patitas del transistor, no? Entonces, ¿dónde se metaliza? Porque ya había incluso usado las máquinas que por ultrasonido hace la soldadura a 450 nanómetros. ¿Dónde está? No, me dice, cuando ya enmascara las 4 etapas, se convierte ese centímetro de oblea en 260,000 transistores. Oye, le dije, no, yo lo quiero para fines didácticos. Eso es fin didáctico, me dijo, ¿sí? La industria, ¿sí? Ahorita, maquilando, está haciendo 146 mil millones de transistores en ese mismo cuadrito, ¿sí? Entonces, no me imagino ya, o sea, el TSMC, ahorita que hablan de ellos están manufacturando a 2 nanómetros, ¿no? ¿Sí? Entonces, a fines didácticos, a veces estamos haciendo 1 o 2 transistores de 500 nanómetros y todo. Estamos muy lejos realmente de lo que es incluso la filosofía, ¿no? Ajá. Y y bueno, ¿qué sugieres que suceda? O sea, ¿qué te ayudaría a ti y a las empresas que potencialmente se pudieran venir para acá? ¿Qué tipo de carreras, qué tipo de especialidades? Creo que lo que tenemos que hacer es que las personas, ¿sí? Que quieren invertir, ¿sí? Capital, ese capital sonorense que busca traer empresas. Nosotros, por ejemplo, ahorita que estuvimos allá en China, ¿sí? Hablando con el CEO de una empresa muy grande que tiene 6 fábricas que tiene que ver con entrenamientos de autos eléctricos, y ellos dan a Tesla, a BYD, a Lucid, a todos los tipos. En Asia están inundados. Entonces, ¿ellos qué hacen? Mandan a sus equipos a China a entrenar. Entonces estábamos hablando de la oportunidad que tienen en Sonora. Dijimos, ¿sabes qué? Sonora está apostándole a la electromovilidad de los semiconductores. Ahora la pregunta es acercarnos con las instituciones para ver qué le ofrecemos como institución, como gobierno a esa empresa para ser atractivos. Porque todo el mundo quiere una tajada de ese pastel, ¿no? O sea, ¿qué somos atractivos para que se vengan y se instalen aquí, ¿no? Entonces, eso ya no entra en la parte de nosotros como promotores de tecnología y vinculación. Es como equipo, ¿qué ofrecemos? ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, ahorita ya me están diciendo, oye, Omar, ¿nos puedes hacer citas para ver qué negocio podemos hacer? Y pues no podemos traerlos y quemar esa bala y decir, no, ¿sabes qué? Pues no se concretó nada, no hay un paquete que nos incentive de algo, ¿no? ¿Sí? Ya sea políticas comerciales, espacio, vinculación. Mira, estos maestros están dispuestos a la escuela, a la universidad o los tecnológicos. Están dispuestos que antes que ustedes lleguen, mandar tantos maestros para conocer sus fábricas y sus equipos y que vengan y vean si cumplimos con esos perfiles o cómo modificar esos perfiles para cuando ustedes vengan sean atractivos para ellos. ¿Quién tiene una pregunta para Omar antes de pasar al siguiente tema? Pues yo tenía una pregunta de cómo saber, o sea, nosotros como academia, ¿cuáles son esas competencias? O sea, sé que ustedes lo averiguaron, pero nosotros, ¿cómo nos enteramos para poder trabajar con ustedes? Ahorita ya tenemos muy interesado varios paquetes de necesidades, ¿sí? A nivel formativo, ¿no? Donde ya podemos crear, por ejemplo, esos competencias, ¿sí? ¿Y cómo lo hacemos nosotros? Pues en vez de ir a arrojarle, porque el último no puede ser filosófico, sino que tiene que ser ya aterrizado equipo, nosotros decidimos hacer la inversión de ese equipo, ¿sí? Está por llegarnos un paquete completito en abril, ¿sí? De toda la parte de fabricación, spin coated, sputtering, Massa Liner y todas esas etapas, ¿no? Ahora, esos equipos, normalmente pensamos que deben estar en un cuarto limpio muy sofisticado. No, dice, hablan, es sofisticado cuando quieres hacer 140,000 transistores y una mota de polvo daña parte de los componentes, pero si tú haces a nivel formativo 10 transistores, pero aprendes a usar la misma máquina, es como en CNC, por ejemplo, nosotros cuando hemos vendido equipos de CNC, ¿sí? Puedes hacer cosas para procesos militares bien complejos, pero aquí en la escuela terminamos haciendo un peón, porque no importa lo que haces, sino que aprendes a utilizar la máquina, hacer el offset de pieza, el offset de herramienta, a usar las máquinas a ciertos modelos, hace usar las alemanas, hace usar las Haas americanas. Entonces va a pasar lo mismo, aquí tenemos equipo para que aprendan a utilizarlos, y como aprendiste a hacer 10 transistores en una oblea, ¿sí? La filosofía para meter 130,000 va a ser muy similar. Sí. Ahora sí necesitas un entorno diferente, pero la idea es que
¿cómo podemos masificarlo? Con estos equipos que estamos trayendo y con tecnología de inteligencia artificial. Adelante, César. Omar, en el mismo sentido, desde el punto de vista de las instituciones, cuando tú hablas en plural, ¿tú crees que puedes, lo que tú comentas, cuánta industria hay atrás de lo que tú comentas? Digamos que como grupo pudieras decir que existe un clúster, un grupo de empresas que piensan igual que tú, muy interesante, con el que se puede trabajar. Desgraciadamente. O es tu empresa, sí, es nuestra empresa porque y tu empuje. El problema aquí en México es de que no le apuestan a la investigación. Nosotros, bueno, nuestras tecnologías, ¿sí? Nosotros contratamos, de hecho nosotros no hacemos convenios de colaboración con las escuelas. ¿Por qué? Porque necesitamos sacarlos de ese entorno donde quieren hacer un paper, donde tienen que dar clases y decirle, a ver, vente para acá y hazme un programa de semiconductores. Oye, mira, pero vamos a desarrollar. No. Quiero que me hagas cómo se hace aquí y puedo, no traje, pero cómo meter ese cuadrito en un microchip y soldarlo para que el muchacho tenga esa experiencia, no sé. Okay. Ahora, al último, todo es automatizado y es como cuando en electrónica, en un proto, haces algo y ese proto no va a irse a la industria, ¿no? Pero tienes la concepción de cómo se hace una unidad mínima de una computadora, ¿no? Entonces, pero sí sabes ya de cómo mover con el multímetro, cómo usar el osciloscopio, caemos en lo mismo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo comparas voltaje con corriente? Hay una máquina bien básica que vale 200,000 pesos y hay una máquina que vale 5 millones. Entonces, es el cómo agarrar de perdida la parte formativa para que cuando se vaya y vaya a conectarse con una máquina de 5 millones, pues tenga ese conocimiento básico, ¿no? Y desgraciadamente, todos los que buscamos, por ejemplo, a veces rondas de inversión para estos proyectos, ¿cuánto le meto y cuándo me lo dan, ¿no? Entonces, estas cosas son de que le apuestas. Exactamente, esa tienes que apostarle, inmediatez es la que no hace el tema de vinculación. En la situación, todos estamos, todos somos elementos, en éxito o en fracaso, ¿no? Entonces, en el tema de la vinculación hay mucho de mediación. O sea, los que somos vinculadores tenemos una formación precisamente de decir, ¿qué ocupas tú? ¿Qué ocupa el grupo? ¿Qué ocupa un clúster? Y cómo lo empatamos con algo que no se va a mover tan rápido. No se va a cambiar un programa de la noche a la mañana. Pero sí existen programas de materias que pueden tener ese perfil. Puede haber educación dual. Puede haber todos estos programas que no se van a hacer si es una sola empresa. Entonces también tenemos que trabajar en unificar tu excelente visión de este tema. Oye, bueno, necesitamos pasar al otro y como quiera vamos a regresar. Y a mí se me están ocurriendo muchos temas ahorita para contigo, Luis, sobre esto, sobre cómo nos organizamos mejor. Creo que Israel le quiere preguntar a Omar. Adelante, Israel, ¿tenías una pregunta para Omar? Sí, Omar, pues interesante lo que comentas en términos del equipamiento. Oye, ¿qué tipo de tecnología es la que principalmente ustedes están ahorita mirando? ¿Qué nodo tecnológico es más o menos el que visualizan? Nosotros cuando acabamos de regresar a China, ¿no? Y nuestra visión al principio cuando estábamos haciendo los paquetes de entrenamiento era que empezaran con el método oscilar y usaran sputtering y llegaran al MASA-Liner y hicieran 4 capas y lograr hacer, por ejemplo, un MOSFET con 2 o 3 MOSFET, ¿no? O sea, algo sencillito para hacer la parte formativa. Tenemos inyectoras donde ya hicimos el encapsulado, tenemos la troqueladora donde ya hicimos las patitas. Obviamente replicamos modelos existentes como Kyocera, que un cerámico nos vale $70 para hacer, que los doctores lo compran a nivel de investigación. Nosotros lo usamos con otros tipos de materiales más asequibles, ¿sí? Pero ese mismo equipo, el MASA-Liner que estamos adquiriendo nosotros para comercializarlo, ¿sí? Tiene la capacidad de hacer millones de transistores. Lo que vamos a hacer nosotros es que lo queremos hacer a fines didácticos para que no se utilice un cuarto limpio, ¿no? Ellos nos dicen, con un clase ISO 8, que es un cuarto limpio, que es como un laboratorio tradicional de computación, ¿no? Blanco, limpiecito, con aire acondicionado. Y si hacemos transistores de ese tamaño, pues una mota de polvo, la contaminación que está en el ambiente no le va a dañar, ¿no? Entonces, pero ese equipo sí, realmente es un equipo industrial que estamos bajando nomás la capacidad técnica a nivel prácticas, ¿no? Sí. Y esas prácticas nosotros las estamos haciendo inducidas con inteligencia artificial. Tenemos nosotros un paquete de cámaras y están conectadas a un sistema que ya está entrenado y que te va a ir guiando a cómo usar ese MASA-Liner, ese sputtering y te va a guiar por los menús. Y usamos unos lentes holográficos para transponer toda esa información. Y por ejemplo, con los lentes holográficos, para que sea una idea, ¿no? De repente alguien dice, ¿qué es un semiconductor? Entonces les enseñas, aquí gráficamente está flotando los protones con los electrones y ves que el cobre tiene un electrón flotando ahí
y que lo toque el maestro y salga volando y digan, ah, mira, esto débil que sale volando es porque conduce. Y cuando veas un silicio que está en los 4 protones y 4 electrones y lo trates de mover y no se mueva, este ahorita todavía es un aislante, pero lo dopas y de repente queda otro electrón ahí que puedes a través de energía eléctrica. Entonces, esa filosofía que estamos manejando de entrenamientos con realidad mixta, ¿sí? Donde sí existe la máquina real, pero en vez de tener nomás un masa liner que va a costar 2 millones, 3 millones de pesos, ¿sí? Tengo 100 de forma simultánea y que puede estar en Zaguaripa, puede estar en México, en Querétaro, tomando ese simulador y Claro. quizás tienes oportunidad de volar aquí y usar el real, ¿no? Pero ese mismo modelo es el que vas a estar simulando. ¿Y vas a comentar algo? Sí, la pregunta es que dentro de los diferentes nodos tecnológicos, una de las cuestiones críticas es la máxima resolución o la mínima dimensión que se puede resolver. Eso permite poder enfocar hacia qué tipo de tecnología. Entonces, esos equipos, ¿cuál es la resolución máxima que se puede tener con ellos? Y te lo digo particularmente porque me interesa bastante. Claro, nosotros también ahorita, eso. como estamos haciendo con fines didácticos, ¿sí? Estamos de acuerdo todo a 450 nanómetros. Para que, por ejemplo, cuando la persona esté haciendo, porque las máquinas, por ejemplo, de cableado automáticas, metes y menos nanómetros ya no son visuales, no se puede visualizar y es más complejo. Entonces, con esto, las prácticas van a ser más sencillitas porque estamos haciendo equipo para fines didácticos ahorita, ¿no? Sí, Oye, formativos. ¿ibas a comentar algo, Israel? El Mask Aligner particularmente, ¿qué dimensión es la que buscan que pueda tener de resolución? No, la capacidad más realmente el que tenemos más allá es industrial, ¿no? O sea, no tengo ahorita la ficha técnica, te la puedo proporcionar sin problema. Sí. Pero nuestras prácticas, el know-how que estamos haciendo es a nivel, los componentes van a ser grandes, ¿no? 400, 500 nanómetros, Sí. pero tiene más capacidad el equipo. Vamos a regresar un poquito al tema de la vinculación, y vamos a cruzar el puente ahora a la academia. Vamos con Anet y con el doctor Castillo. Estuvimos escuchando a Omar hablando sobre lo que está encontrando y lo que está necesitando en el proceso y desde la perspectiva del lado de la industria, del lado de ustedes, del lado de la academia, ¿en qué están trabajando ahorita que quizá la industria no sabe que están trabajando? O sea, ¿qué cosas en tema de semiconductores o todo o alrededor del tema de semiconductores? ¿Qué programa traen ustedes o que saben de otras universidades? También puedes intervenir en esto, Luis. ¿Qué estamos haciendo ahorita? ¿En qué estamos trabajando? Bueno, para empezar, como les dije, nosotros nos consideramos la parte del soporte, el respaldo científico y técnico. Nosotros sintetizamos materiales, pero desgraciadamente por la infraestructura nos vamos a usar técnicas muy sencillas como los depósitos por baño químico, el método Szilard que acaba de mencionar Omar. Método Szilard, pues nada más es ir sumergiendo en distintos reactivos. Sin embargo, somos de la idea que esa desvinculación que hay entre la industria y los académicos debe de empezarse a romper ese hielo, ¿no? Debe de comenzarse a tener una interacción con las industrias y que nos digan qué problemas tienen para nosotros presentar soluciones con nuestro conocimiento, insisto, nuestro humilde conocimiento, ponerlos a su disposición y empezar a resolver localmente la problemática que tenga esa industria. Respecto a lo que dice Israel, pues yo pienso que con un sistema óptico conveniente se puede escalar a que las áreas o ese equipo industrial que se pueda como multiplicar, pero pues tiene que tener ciertas especificaciones técnicas el equipo óptico para poder hacer miniaturizar, pero tendría, como dice él, un cierto límite de magnificación o en este caso, miniaturización. Es que como tenemos a tantos técnicos y a conocedores aquí del tema, les encanta, se están yendo a discutir la parte técnica de esto y yo los estoy regresando a la vinculación. Como una oportunidad de Y yo vinculación, por ejemplo, que ya puede, que no futureando, sino ya se puede hacer, por ejemplo, en materiales, ¿no?
y voy a agarrar un poquito, irme a la microelectrónica, no tanto a semiconductores. Hay una oportunidad en la microelectrónica muy interesante porque aquí hay muchas empresas que pueden hacer, por ejemplo, sensores, ¿sí? Y que no se ocupas ese tipo de equipos para fabricar un sensor, no puedes agarrar componentes ya existentes e integrar y formar un sensor para electromovilidad y materiales donde, por ejemplo, podemos crear polímeros que en ambientes violentos no se distorsionen, no deberían afectar, y ahí sí podemos agarrar ese sensor, por ejemplo, de frenado que recupera energía, conectar a un equipo real, ¿sí? Con un Jelly 450 o el carro eléctrico, acelerar y frenar y ver qué pasa, ¿no? Cómo se comporta ese componente real, que aquí ya lo puede hacer a nivel macro, ¿no? Ya no experimentar y esperar las grandes máquinas millonarias, sino que con equipo que ya existen, desarrollar ese tipo de tecnología y puede correr ya. O sea, que esta discusión técnica que tiene que ver con la vinculación? O sea, yo quiero regresar a la vinculación porque sí tiene que ver mucho, porque tú estás diciendo, oye, podemos hacer esto y lo otro, pero estamos produciendo ese talento por un lado, porque no nomás es producción de talento, estamos haciendo investigación también en ese sentido, porque la academia no solamente produce talento, también hace hace investigación. César. Entonces tenemos esta situación, ¿no? Aquí, una técnica, capacidades rebosantes, necesidades rebosantes. ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién pone las oportunidades para que la ciencia, los investigadores se acerquen acá y de acá se acerquen acá? No va a ser directo. Ajá. Está comprobado a nivel nacional, internacional, que siempre este gap existe. Ajá. Tiene que haber gente capacitada, gente entrenada para hacer esto. Déjame decirle una cosa. Como la creación de una agencia de vinculación. Sí, o las oficinas de transferencia de tecnología o un área especializada. Y déjenme darles un dato. Todas las instituciones de educación superior, centros públicos de investigación, tienen un plan de desarrollo institucional donde existen las líneas de acción en todo ese plan de vinculación, de interacción, todo. Pero es prosa, es una prosa. Y ahí están, son públicas. Entonces, hay todos estos casos de vinculación exitosa, no exitosa, etcétera, se dan, pero de manera incipiente. ¿Por qué? Porque no hay un plan específico, tanto de las necesidades de acá como las capacidades de acá. Y la política interna de la institución, que hay un plan de desarrollo institucional de cada administración, ¿no? Entonces, ¿quién pone el cascabel al gato en esto? Tiene que ser alguien especializado, tiene que ser una organización especializada. Y algo muy importante, yo acabo de estar en un diplomado muy largo de la NUYES, que es la Asociación de Universidades, donde en ese diplomado era de vinculación y transferencia de tecnología. Tema 6 meses estuvimos discutiendo esto. Bueno. ¿Y cuál fue el takeaway? Takeaway, desde la cabeza tiene que normarse que la vinculación es institucional. Ya. Está grabado. Oye, Universidad de Colima. Y si estoy entendiendo bien, porque lo que estás diciendo es, hay muchas instituciones, hay muchos centros de investigación, universidades, y hay muchas empresas en muchas industrias. Entonces, hablamos de la vinculación y entonces se tiene que vincular cada universidad con cada empresa y cada centro de investigación con cada empresa, en lugar de tener un concentrador que identifique las necesidades y que ayude al empate. Luis. Me estoy acordando cuando hicimos la reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología del 2010. Uno de los grandes temas era cómo estimular que la investigación básica aplicada se convirtiera en desarrollos tecnológicos y se convirtieran en activos para empresas. Y nos dimos cuenta que había un problema muy serio. Los programas de estímulos que tienen los investigadores premian la producción académica. ¿Cuántos papers haces en el año? ¿Cuántas patentes tienes? El incentivo está mal colocado. colocado. No hay un incentivo porque esa patente se convierta en un activo para una empresa. Eso no te lo incentiva. Sí, porque no es innovación, mientras no se implemente no es innovación. ¿Cuál es el incentivo que tendría un investigador al desarrollar una patente? Buen punto. Es que pueda convertirse en un activo para una empresa y que le llegue al bolsillo
parte de la ganancia de esa empresa. Es el mejor estímulo Sí. que puede tener un investigador. Porque ahorita está el estímulo por el lado de, oye, estoy sacando muchos papers, estoy haciendo mucha investigación, estoy subiendo de nivel como investigador y por ende me va mejor, pero sigue en la burbuja académica y mientras no esté allá afuera implementado no es innovación, mientras no esté operando lo que está haciendo no es innovación. Exactamente, entonces es un tema importante porque tienes tu patente, obtienes tu patente, la guardas en un cajón porque ya te premiaron, el CONACYT te premió, yo fui Sistema Claro, Nacional de ya Investigador te tomaste también. la foto. Te tomaste la foto y tienes tu incentivo, tus 6,000 o tus 15,000 pesos mensuales extras por ser investigador reconocido por el Sistema Nacional de Investigadores. Ese es tu estímulo. Pero cuando ese estímulo se convierta Qué buen en un punto ese. ingreso adicional al bolsillo del investigador porque se convirtió en un desarrollo tecnológico para una empresa o para una industria específica, entonces vas a cambiar los estímulos y vas a hacer que el investigador se interese en vincularse realmente porque va a poder ser empresario también a partir de su Qué conocimiento. buen punto. Los incentivos cambian el comportamiento humano y si los incentivos están solamente del lado de acumular la parte académica y no el estímulo de cruzar el puente y de que venga por la implementación de eso. Ahora, ojo, también está el tema, hablando de esto, está el tema de, yo recuerdo, César, en aquel entonces cuando estábamos haciendo el programa, creo que ustedes en aquel entonces tenían más de 100 investigadores vinculados a la universidad y en aquel entonces, si no me equivoco, traían al menos unas 60 patentes en proceso. Y yo decía, ¿cómo sabe la gente de esas patentes? O sea, yo soy empresa, ¿cómo sé las ideas y que están disponibles para mí en lo que yo hago? Y porque no solamente es, o sea, ¿qué es lo que quieres que haga? La empresa también necesita, no existe, para esa vinculación existen bolsas en donde, o bases de datos, no una por universidad, no por una sola base de datos donde pudieran ir las empresas a conocer las patentes existentes. Y porque acá se acaba de cerrar la convocatoria el día de ayer de COECYT, ¿no? Le voy a decir por qué nosotros no entramos. Y es importante porque dicen, mira, sí hay los proyectos, ¿no? Sí. Pero si una empresa trae invirtiendo 10 millones, o una empresa ya existente, grande, Samsung, bueno, vamos a apoyar a esos doctores para que desarrollen tecnología. Samsung creen que va a compartir, o cualquier empresa, por nuestro caso, que somos pequeñitos nosotros, dijeron, ¿sabes qué? Si los apoyamos, hasta 3 millones de pesos, 70-30. Qué bien, dije, entonces Benjamín, lo invité a Benjamín a desarrollar esta tecnología, ¿no? Y me dice, sí, pero la propiedad intelectual se queda con CONACYT. Entonces, oye, le dije, si esos términos no marcan del master plan que tengo, que ya tenemos 20 millones invertidos, ¿cómo voy a compartir todo ese conocimiento? ¿Sí? Está bien, quieres promover la tecnología, inyéctale, pero yo no te puedo compartir este conocimiento que es un nicho de mercado y un negocio para nosotros. Lo que yo sí te puedo asegurar es que si le metes dinero, podemos generar tecnología, podemos generar empleo, podemos ser más atractivos a otra industria, pero no me digas, comparte esto y que al rato repliquen todos y todo ese 10 millones, 20 millones que le metimos se diluye por 3 millones de inversión. César. Mira, aquí hay que acercarse a gente informada, pues, ¿no? Está abierta toda la convocatoria, ¿no? Hasta el día 21. Segundo, si está esa condición, pero si en ese caso, con 10,000 pesos haces el registro y no metes al proyecto la propiedad intelectual y sigue tu proyecto de maduración. Entonces, Sí. Lo que decían es que como ese proyecto, el 70% estaba aportando, como el segundo proyecto era 70-30, y así que CONACYT, o bueno, el que se llama COECYT, iba a ser el dueño del 70% de esa sí, propiedad. son dueños del 70% si ellos pagan el registro. Cabal. Pero en ese ya. caso pagan el registro tema. y ya no entra. Israel, ¿querías comentar algo? Así. Sí, pues en ese frente me parece que son dos problemas principalmente, y te digo, con la cachucha de que fui académico por algún tiempo. Un problema precisamente sí es que hacemos mucha ciencia. Tenemos una capacidad técnica muy fuerte. Tú te encuentras en todas las universidades que hay, desde Sonora hasta Chiapas, y hay muchos grupos muy fuertes de investigación. Creo que somos buenos científicos, técnicos también,
tecnólogos, porque cuando tú vas y te paras en otros países o en otras universidades o en otras regiones en el mundo, eres competitivo técnicamente. Esa parte creo que tenemos una fortaleza de que nuestras instituciones sí tenemos capacidad de generar gente talentosa con capacidades científicas y técnicas. El problema en ese frente es que estamos muy cargados a la parte científica. O sea, tú vas a las universidades y hay muchos grupos de ciencia. Hay poquitos grupos realmente de desarrollo tecnológico. Y mover un concepto de ciencia hacia tecnología toma tiempo y sobre todo toma dinero también, inversión. Entonces creo que en ese frente es necesario balancear el que no estemos completamente cargados. Yo creo que estamos cargados en México así un 90% en investigación y muy poquitos grupos realmente que hacen desarrollo tecnológico, que son los que finalmente puede ser el enlace hacia la industria. Porque la comunicación entre la industria con un científico, claro que es complicadísima. Hay muchos pasos en medio que tienen que vincularse para que se pueda dar esa comunicación. Entonces creo que nos hace falta tener muchos grupos de ingeniería o tecnólogos, grupos que desarrollen tecnología que puedan hacer también un poco de balance con los muchísimos grupos que tenemos en términos científicos. En el otro frente es la parte académica, que ahí sí donde creo que hay muchas barreras a resolver, complicadas de resolver, porque tienen que ver con el aparato burocrático. Eh, Usualmente en algunas pláticas en universidades que me invitan, me dicen, oye, queremos vincularnos. Yo le dije, sí me interesa mucho, solamente ustedes vean cuáles son los mecanismos. Y yo les pongo el ejemplo muy rápido, le digo, si yo te dijera, ahorita te quiero contratar, tengo presupuesto, tengo dinero, ¿tienes mecanismo incluso para recibirme el dinero? Y me dice, no, la institución no tiene ese mecanismo para poder recibir pagos. Entonces, es un problema burocrático, depende de cada institución, pero tiene que ver con todo lo que tienen que mover desde la parte académica para poder incluso liberar un convenio de confidencialidad que puede tomar 3 meses, 6 meses, o incluso hay muchos convenios que acaban sin firmarse porque el aparato burocrático es muy complicado. Y para la industria, como ustedes saben, todo era para ayer. Entonces, tiene que también acelerarse muchísimo el tiempo de respuesta y eso tiene que ver sobre todo con el aparato que hay que mover en términos administrativos. Si te quiero pagar, hay muchas universidades que ni siquiera tienen el mecanismo para poder recibir dinero. Entonces, creo que son estas dos partes que hay que ir resolviendo, la parte científica, que tiene que balancearse con la parte de tecnología o de ingeniería, y la parte académica que tiene que ver con el aparato burocrático que tenemos en la mayoría de las instituciones. Muy buen punto, gracias Israel. Anet, ¿querías comentar algo? Sí, yo quería decir que, o sea, definitivamente la parte burocrática es complicada, también el hecho de que no recibamos incentivos y tiene que haber alguien que empiece a romper esta inercia. Entonces, algo que a mí se me ha ocurrido y lo he mencionado antes es que podríamos empezar a lanzar concursos con talento que ya hay, ¿no? Pero tiene que haber gente como a lo mejor el doctor Castillo y yo, que vayamos con las empresas y que entendamos el problema que hay. Porque los investigadores no quieren acercarse a la industria, ellos quieren estar haciendo su investigación, sus cosas, recibiendo sus puntos, sus estímulos y no moverse de ahí. Tiene que haber alguien que vaya y se conecte con las empresas y saber, esto es lo que se tiene que resolver, le hacemos un concurso, busquemos el talento y quienes lo ganen, ir a llevarlos con estas empresas. Yo creo que debe hacerse en varias universidades. Ese es un tema importante a atacar ahora con Luis. Adelante, Luis. Sí, es un tema importante lo que estás comentando. El tema es que el investigador, el científico y el empresario hablan idiomas muy diferentes. Sí. No se entienden. Necesitas, cuando tú sientas yo fui investigador 22 años en un centro de investigación de CONACYT y me tocó ser coordinador de vinculación durante muchos años en ese centro de investigación y posteriormente a nivel nacional en el CONACYT, coordinador de, vinculación gubernamental, y me tocó lidiar mucho con el desentendimiento, hablan lenguajes diferentes, el empresario quiere ganancia, el investigador quiere estímulos y bonos, etcétera. Entonces, sentarlos en una mesa necesita un traductor. Ajá. Necesita un traductor, alguien que los empate en el lenguaje
que es una oficina de transferencia de tecnología, que es una oficina de vinculación, el que se convierte en traductor para poder lograr, ¿sí?, que las dos partes involucradas y aparte el sector gobierno, que también es fundamental en esto, se sienten en la misma mesa y impulsen proyectos que vayan a la esencia misma del desarrollo del sistema en el que vivimos. El sistema se llama capitalismo todavía, hasta donde yo sé, y el sistema capitalista prioriza la generación de riqueza, ¿sí?, que es el eje articulador y es lo que hace que funcione toda la economía. Entonces, hay que poner en el centro de atención al empresario y que el gobierno y que la investigación se conviertan en elementos coadyuvantes para que la empresa florezca. Y yo quiero contestar algo rápido. Yo creo que una solución así, que justamente este traductor sea en las oficinas de transferencia, pudiera ser una oficina de transferencia que no fuera exclusiva de una universidad, y fue precisamente una recomendación que se hizo con este proyecto de Andrés Fortunato y Ernesto Stein, que hubiera una oficina fuera de las universidades, ¿no? Para que no hubiera... Ese tema lo vamos a dejar ahorita que nos vayamos con Luis y con César, de cómo nos organizamos mejor. Antes de eso, me gustaría pasar rápidamente con Israel Mejía, y que Israel, Israel dirige una empresa que está en la industria de semiconductores. Estás en Querétaro, ¿no, Israel? Correcto, estamos aquí en Querétaro. Y me gustaría que nos platicaras el caso de tu empresa desde la perspectiva de la vinculación academia-empresa. O sea, ¿cómo lograste que sucediera y que estés operando y que estés creciendo? ¿Cuál fue tu proceso? ¿Qué lecciones aprendidas traes en el proceso vinculación empresa-academia? Bueno, creo que una de las experiencias principales que me permitieron tener esta visión y sobre todo tomar el riesgo, era que pues en Estados Unidos yo veía mucho el modelo donde los profesores tenían sus empresas y los investigadores más prestigiosos, un grupo eran los que tenían muchos papers y todo, pero investigadores más prestigiosos todavía eran los que tenían empresas. Y esos eran rockstars, porque hacían investigación como parte de hasta hobby, pero tenían sus empresas operando. Eso me interesaba mucho porque yo lo veía como realmente una forma en que se tenía un círculo virtuoso. Tienes un investigador al que le abres la puerta para que pueda salir a que su investigación se pueda convertir en productos o en servicios al alcance de la sociedad, y eso te permite no solamente crear una empresa, donde esa misma empresa empiezas a contratar a estudiantes egresados, empiezas a contratar y empiezas a generar una maquinaria digamos que de prosperidad de la región. Eso también beneficia en que el profesor eventualmente se va a atender sus empresas o se sale de las instituciones académicas, y eso también ayuda a tener una rotación benéfica de que las universidades y las instituciones estén contratando gente nueva constantemente, que es algo que en México no hemos podido lograr. ¿Por qué? Tú vas a las universidades y pues está llena de gente que tiene 20, 30 años en las universidades. No está mal que se mantenga un bloque muy fuerte, pero las universidades también tienen que estarse empapando de nuevas tecnologías, gente nueva, con nuevas ideas, con nuevas dinámicas. Entonces, eso creo que es algo que necesitamos impulsar acá. Particularmente en México, yo les puedo decir, de 2018 a 2022 formé parte de un centro público también, CONACYT, donde me tocó trabajar con muchos retos como estos. Particularmente llegué a ese centro en 2018 a poner en marcha una instalación de cuarto limpio que hasta la fecha sigue vigente. Les puedo decir, es la instalación más sofisticada de cuarto limpio que tenemos en el país. Ahí lanzamos obleas multiproyectos, servicios para diseñadores que pudieran diseñar con tecnologías NMOS, con una resolución particular. Pero bueno, el problema es que te quedas digamos, en ese mundo, porque no está la vertiente de cómo puedes hacer ese tipo de transición soportado por el Estado, por el gobierno o por la institución. Creo que es una de las formas más
adecuadas en las que se puede promover un ecosistema de emprendimiento, donde dices, estás arropado por la institución, tienes acceso a cierta infraestructura, tienes acceso a cierto personal. Claro, no lo vas a regalar por siempre, pero sí tiene que existir ese empujón o esa incubación para que posteriormente puedas salir y te puedas graduar, como le llaman, ¿no? En México no tenemos ese tipo de ecosistemas en las universidades y por el contrario, o sea, si tú preguntas a alguien que empieza a tocar esa línea de quiero hacer una empresa, está súper mal aquí. O sea, es prácticamente crucifixión que un investigador tenga en la mente que quiere hacer una empresa. ¿Por qué? Porque está mal. Eso no se puede. Mientras que en otras regiones eso es completamente alentado. Dices, claro que sí, quieres detonar, traes tecnologías en el bolsillo, pues ándale, pues, trata de impulsarlas, salte, yo te apoyo. Entonces, particularmente me tocó vivir un poquito esa etapa donde me tocó desarrollar productos directamente dentro del centro para atender la pandemia. Hicimos un desarrollo de un producto en 6 meses, donde hicimos desde el desarrollo hasta la producción de 10,000 unidades para el sector médico, bajado directamente desde una instrucción gubernamental. Y te das cuenta que tienes una capacidad muy fuerte para resolver cosas, pero el aparato burocrático es complicado y no lo puedes mover. Entonces, para mí fue una señal de decir, aquí ya no me puedo mover más, o sea, ya no puedo brincar a la siguiente etapa. No quiero decir que es mejor o peor, es una etapa diferente solamente, donde lo que me interesaba en ese momento ya era tratar de tener un proceso productivo, un proceso rentable, porque no hay presupuesto gubernamental que pueda estar manteniendo todo. Los proyectos tienen que volverse de cierta manera autosostenibles, en alguna porción, cuando menos, o sea, pero no, porque no va a haber presupuesto federal que alcance para todo. Entonces, la visión de cómo podemos hacer un proyecto que empiece a ser autosostenible, desde mi punto de vista, en este momento dentro de la institución pública, no se puede. Entonces, para mí fue el punto de, ok, no puedo hacerlo aquí, entonces mi siguiente paso es moverme, salirme y crear un proyecto propio donde pueda cumplir con estos objetivos que quiero hacer en este momento. Afortunadamente, en ese periodo conocí a dos de mis socios y formamos esta empresa, QSM Semiconductores, en 2022, donde nos pusimos esa misión, traernos, ser la primera empresa mexicana que realmente podamos hacer manufactura de semiconductores. Y lo que implica la cadena completa, ¿no? No solamente decir voy a fabricar, ¿por qué? Porque tienes que tener diseños, tienes que tener procesos en marcha, tienes que tener toda una estrategia un poquito más integrada. Y es donde nosotros hemos echado a andar, por ejemplo, un centro de ingeniería, ¿no? Que es una de mis actividades principales hoy en día, porque quisimos hacer frente primero a una de las necesidades inmediatas. En México sabemos hacer buena ingeniería y vender ingeniería es menos complicado que vender chips en México. Sin embargo, la ingeniería lo que te permite es empezar a desarrollar productos, tener clientes, crear casos de éxito y como saben ustedes, siempre el flujo es rey. Y si tienes flujo, puedes empezar a crecer, a consolidar operaciones y te permite también que el proyecto chiquito me permita traer el proyecto mediano y que el proyecto mediano me permita traer proyectos cada vez más grandes. Entonces, yo creo que uno de los retos más grandes y de las barreras que tuve que vencer es el miedo al riesgo. ¿Por qué? Porque, por supuesto, cuando estaba dentro del círculo académico, los problemas que tenía ya no se comparan con los problemas que tengo hoy en día. Mis problemas a lo mejor eran, ok, no funcionó el experimento o el proyecto fondeado por el gobierno no llegó hasta el final. No hay ningún problema. Todo el mundo tiene sus quincenas aseguradas, sus bonos asegurados, no hay ningún problema. Estando de este lado, como ustedes saben, pues eso ya no funciona así. O sea, ya son otro tipo de prioridades y de preocupaciones que cuando estamos dentro del sector académico no tenemos. Entonces, para mí, uno de los puntos de las barreras más fuertes que he tenido que cruzar
es ese perderle miedo al riesgo. ¿Por qué? Porque moverme para acá tuve que tomar muchos riesgos y hasta la fecha les puedo decir, hay que estar resolviendo problemas todos los días de todo tipo de recursos humanos, de financiamiento, de proyectos, de entregas, proveedores, clientes y todo, ¿no? Entonces, creo que el poder tomar ciertos riesgos y el acostumbrarnos a que tiene que ser una forma en que realmente podemos crear ecosistemas de emprendimiento es a base de tomar ciertos riesgos. Pisar esa rayita que no se puede pisar. Innovación significa pisar fronteras que no se pisan antes. Si yo me mantengo trabajando dentro del mismo cuadrito de siempre, nunca voy a hacer innovación, porque innovación es salirte precisamente de ese cuadro y comenzar a hacer cosas de una forma que no se hacen antes. Los sistemas gubernamentales no te permiten hacer eso. ¿Qué? No puedes pisar esas rayitas, porque esas rayitas están muy bien delimitadas por los órganos internos de control, por toda la ley, ¿no? que rige al sector público. Entonces, yo creo que hacer innovación dentro de una institución pública es complicadísimo, porque innovación sí implica pisar las rayitas de cosas que no se pueden hacer. Y cosas que no se pueden hacer, no quiero decir cosas malas, o sea, cosas, no sé, experimentos, formas de adquirir insumos, muchas cosas que solamente las puedes hacer una vez que estás afuera directamente. Gracias, Israel. Gracias por los insights. Estamos un poco cortos de tiempo. A mí me gustaría que nos volcáramos todos ahora así a cómo nos organizamos y que dirigiera esta conversación Luis y César desde tu perspectiva. Arrojo una idea nomás. El doctor Ricardo Hausmann, que dirige el Growth Lab, siempre habla, cuando se habla de vinculación, habla de los teaching hospitals, de los hospitales que enseñan. Y él dice, oye, un médico está un año en el salón de clases, pero los otros 8 está en la práctica, ahí en el hospital. Y hay hospitales en los que los estudiantes van y los llevan de la mano a aprender en la práctica. Entonces, gran parte de su carrera profesional es en la práctica, no en el salón de clases. Entonces, cómo la industria y la academia se pueden mover bajo ese modelo, porque actualmente con la información que yo tengo y las experiencias que he tenido y lo que he vivido y lo que veo todavía es que los modelos de educación dual, por ejemplo, están a la última parte de la carrera, un pedacito, y no se miden y la gente sigue saliendo desconectada con cosas desconectadas de lo que la empresa necesita. Entonces, ¿qué acciones podemos tomar? ¿Cómo nos podemos organizar? Otra cosa que escuché durante la conversación es, hay muchos OTTs, oficinas de transferencia tecnológica de las universidades, y hay muchas empresas, hay mucha vinculación por todos lados. No pudiera haber una concentradora. Hay una red. Ajá, y la pregunta es que si está funcionando, y si no está funcionando, ¿qué es lo que debería funcionar? Pero te paso la palabra, Luis, y César, para que nos guíen en esta discusión. Muchas gracias. Fíjate que uno de los retos que acabo de asumir hace unas 3 semanas aproximadamente es la rectoría de una nueva universidad, la Universidad de Ciencias Aplicadas de Norteamérica. Es un reto bien interesante porque es una universidad que se está construyendo tratando de romper paradigmas en una serie de asuntos que considero trascendentes. Es cómo responder de manera rápida, flexible, eficiente a las necesidades tan cambiantes de la industria moderna en varios sectores específicos de la economía, como es el área de microelectrónica, el área de automotriz, aeroespacial, todo el concepto de nearshoring, que está requiriendo talentos muy preparados. Entonces, asumir este reto desde una nueva institución es bien interesante porque implica mover muchas cosas que tradicionalmente son difíciles de mover. La flexibilidad de un programa académico, por ejemplo, un plan de estudios que pueda moldearse rápidamente para atender una necesidad específica de un sector
económico, que sabes que en 4 años va a ser completamente diferente la tecnología que va a utilizar esa empresa, por ejemplo. Entonces, implica retos interesantes. Se está trabajando de la mano con la Universidad de Texas en Dallas, de la mano con la Cámara México-Alemana de Industria y Comercio, y que me está permitiendo a mí entender el concepto dual, porque yo entendía el concepto dual de la manera en que en México se ha tratado de implementar y Correcto. Que no ha sido exitoso. Y cuando entiendo el concepto dual alemán, digo, este es otro concepto, realmente lo que han logrado empujar la economía alemana y llegar a esos ¿En qué es estándares. ¿En qué es diferente? El involucramiento que tiene, el involucramiento real del estudiante adentro de una empresa. Es decir, el estudiante surge de una necesidad de una empresa, no de la misma necesidad del estudiante de que te preparen y después te mande una empresa, sino una necesidad de la empresa misma de tener personal preparado. Desde ese momento la empresa te dice, a ver, te voy a mandar este sistema educativo donde te van a dar bases básicas, fundamentales, para que puedas desarrollar el trabajo que quiero que desarrolles en mi empresa. Es 20% es preparación teórica, conceptual, ¿sí? Atendiendo a lo que yo le estoy pidiendo que necesito. Y el 80% es involucrado en procesos en la propia empresa o en centros interindustriales dentro del esquema educativo. Entonces, rompes paradigmas en ese sentido y es sumamente riguroso el esquema de preparación de los jóvenes en el mecanismo dual alemán. Una. Dos, los instructores deben ser, es inevitable que tengas que conseguir instructores que sean de formación académica, pero que además tengan una amplísima experiencia trabajando en industria de manera muy específica y además que tengan mucha experiencia en capacitar trabajadores. Entonces, cuando empiezas a poner esos criterios en la mesa, de 20 caras vas a seleccionar a 2 que realmente tienen ese tipo de criterios. Entonces, los instructores son fundamentales también. Y atender las demandas de sectores prioritarios. Deben saber, por ejemplo, ahorita que Arizona en los próximos 3 años necesita 140,000 trabajadores para atender áreas, el 9% aproximadamente en microelectrónica, otro 20% en servicios de hotelería, otros en restaurantes. O sea, las demandas que vienen en Arizona son importantísimas. ¿Quién está viendo esa demanda? ¿Y quién está viendo la manera de resolver esa demanda? Bueno, déjense en Arizona. No, ahí no está el mundo de las oportunidades. Si estamos viendo esas oportunidades, ¿por qué no empezamos a formar talentos humanos que tengan esa formación bilingüe, pero que además puedan insertarse en esas cadenas de proveeduría, no solo en Arizona, sino también en Sonora, ¿sí? De tal manera, o en otros estados del país, de tal manera que puedan ser esa mano de obra crítica. ¿Cómo podemos saber qué necesitan? O sea, ¿cómo podemos saber qué necesita TSMC, qué necesita Intel, qué necesitan todas las empresas, el second tier, el third tier? ¿Cómo saber para producir la investigación o la tecnología o el talento que se necesita? Tócale las puertas a los corporativos. Tocarle las puertas a los corporativos. El corporativo TSMC en Arizona, dile a Recursos Humanos, a ver, ¿qué tipo de talento necesitas? O sea, no los inventes, no trate de descubrir lo negro. Dile a la ellos empresa, abren las puertas, Luis. Por supuesto. Si le hablas, si la Unison o el ITH le toca la puerta a TSMC. Son los principales demandantes de mano de obra. Ellos dicen, oye, ando buscando mis trabajadores, los tengo que traer de Corea, ando buscando en Taiwán, voy a México y nadie me responde. Entonces, si tú tocas la puerta con el corporativo y le dices, oye, ¿qué perfil necesitas? Te van a decir luego, necesito 200 ingenieros eléctricos bilingües con este tipo de especialidad. Necesito 150 ingenieros mecatrónicos bilingües con o sea, ellos te lo van a decir porque lo están padeciendo, lo están requiriendo urgentemente. Y además, te van a decir, los constructores de esas grandes empresas están a decir, necesito trabajadores mexicanos competentes en colados de concreto, me urgen 400, o sea, ahí hay que tocar esas puertas, es importante. Ahí lo interesante es el concepto de la inmediatez. O sea, si ahorita hacemos esto, áreas especializadas de vinculación, no vamos a dar respuesta, porque estos 200 personas no están disponibles.
por muchas razones. ¿Cuál es la raíz del problema de esto? Y me voy un poquito en la analogía que hizo el doctor ahorita, pero lo hago para la investigación. Hay que diferenciar, o sea, este es un tema no sencillo, no hay que tener un poquito de perecita mental, ¿no? O sea, no es lo mismo un centro público de investigación a una universidad o a una instancia especializada. Son familias diferentes, ¿no? Y con muchos detalles. El otro punto, ¿de dónde surgen todas las tecnologías, las patentes actualmente en una universidad? Están surgiendo de los grupos académicos, están surgiendo de ahí. ¿Con qué visión de vinculación lo hacen? Pues con la que ellos tienen. ¿Sí o no? Pero, o sea, con la que tienen propia. Es decir, es por eso que cuando llegan a las oficinas de transferencia a proteger primeramente y luego nos lo dejan en el 80, 90%, no para comercial, para que nosotros a ver qué hacemos con eso, es donde viene el problema. Entonces yo como vinculador, ¿cómo voy a ir a una industria si no tengo atrás todo el background de gente, etcétera, etcétera? Bueno, es esa situación real y por mucho tiempo. Y no es blanco y negro, o sea, tenemos casos de éxito, tenemos esto, pero es incipiente. El tema es que es incipiente. Se va a notar cuando ya haya una mayoría de esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desde el origen, y luego hay otra situación. Cuando hablamos de proyectos en las universidades específicamente, hay investigaciones que se catalogan como proyectos de investigación de ciencia básica, que están en la frontera del conocimiento. Y luego hay otro grupo de proyectos de investigación que son de ciencia aplicada. Eso desde el origen están diciendo que va a ser aplicado. Claro. Entonces, pero todo eso se narra en un documento y no tenemos un contacto, las gentes de vinculación, con ese origen de esa idea que se va a investigar un año, que va a tener financiamiento interno de la institución, que atrás de ellos hay investigadores de muy alto entrenamiento y capacitación. Entonces, ¿qué estamos generando? Ya. Yo tengo 132 tecnologías en la institución, de las cuales se han transferido En la Unison. En la Unison se han transferido un grupo pequeño pues de estas. Entonces, hay puntitos que hay que trabajar, ¿no? También Sí. internos en vinculación y externos, ¿no? Tú tienes un perfil, Luis, un perfil muy sui generis, eres economista, tienes mucha experiencia en política pública, has estado del lado de la investigación, has estado del lado de la educación, eres asesor de empresarios. Si yo te dijera, o sea, ¿qué harías tú, si yo te preguntara, qué harías tú si todo este problema de desvinculación dependiera de ti? ¿Qué cambios harías? O sea, si tuvieras una varita mágica, ¿qué harías? Hace 2 años, justamente hace 2 años y un mes, salió este libro a la venta. Se llama Nearshoring, relocalización de empresas y el potencial económico de México. Y aquí en este libro hablamos de políticas públicas en ámbitos de inversión, de gobierno, de educación, de desarrollo de talentos, de apoyos de ciencia y tecnología para investigaciones muy específicas que permitan potenciar el nearshoring, etc. Me voy a enfocar en el tema de desarrollo de talentos. Propusimos políticas públicas para que las universidades reconsideraran el replanteamiento de sus programas educativos para atender estas necesidades del área de semiconductores, del área de electrónica, del área avanzada en varios temas. Ninguna institución, creo que la Unison es la única que metió una carrera de semiconductores, sí. Nadie ha hecho nada al respecto, o sea, siguen las cosas igual con la misma inercia. Entonces, es un tema importantísimo. Ya se habló de hace 2 años en México con este libro y lo presenté en muchísimas universidades en todo el país, con muchos gobiernos estatales que me invitaron a presentar y hablarles de las necesidades de poder reformar temas en la Comisión Federal de Electricidad para que la distribución de energía sea
responda a las necesidades y requerimientos de lugares estratégicos para poderlos detonar y que las empresas que van a hacer nearshoring lleguen ahí, se instalen en esos lugares. La Comisión no ha hecho nada, de hace 2 años se alertó y no se ha hecho nada al respecto. Sonora sigue siendo superavitario en producción de energía y sigue mandándose la energía no sé a dónde, pero no a Nogales, no a Hermosillo, no a lugares donde podrían llegar las empresas. Entonces, ya se ha investigado hasta el cansancio y sobrediagnosticado qué es lo que hay que hacer. El gobierno no está haciendo lo que le corresponde, las instituciones educativas en su gran mayoría, con honrosas excepciones, y repito, la Universidad de Sonora es una honrosa excepción en temas de electrónica, de semiconductores, pero no se están moviendo las cosas. Entonces es un tema que viene desde una concepción ideológica de gobiernos aterrizado y baja a otros niveles que tienen que ver con el desmantelamiento, por ejemplo, de los programas de atracción y promoción de inversiones, como es ProMéxico, que ya no existe, ProSonora, que también se desarticuló y ya no existe. Entonces, Tal cual. es un tema estructural que hay que resolver y hay que reconfigurar para que pueda atender esas necesidades y requerimientos de los tiempos modernos. Es urgente hacerlo y creo yo que implica una visión diferente de gobierno, que entienda las necesidades, que entienda el momento histórico de México y que genere las políticas públicas necesarias en los ámbitos económicos, en los ámbitos de estímulos a las empresas, porque también ya no hay estímulos a las empresas. Yo fui delegado federal de Economía y tenía un presupuesto yo de 1,250 millones de pesos anuales en mi delegación para estimular a empresas como la de él, dándoles incentivos para que pueda ir a China y que no le cuesta su bolsillo y que traiga esas tecnologías para que las meta en su empresa, o llevarme estudiantes del Instituto Tecnológico de Hermosillo para que vayan a desarrollar nuevas tecnologías en temas diversos, muy importantes de frontera. O sea, ese tipo de temas desapareció también. Necesitamos financiamientos baratos, oportunos, o sea, políticas públicas ágiles, eficientes, competitivas, modernas, para responder a todo este fenómeno que está sucediendo en estos momentos. Y qué interesante, Luis, hay el gobierno a través de la política pública es el que nos puede ayudar a inclinar el campo de juego en esa dirección, y obviamente es importante el rol del gobierno, pero al mismo tiempo si el gobierno no lo está haciendo, el empresariado, la academia, los centros nos podemos coordinar para poder hacer las cosas que sí están en nuestro control, y a lo mejor con eso inspirar al gobierno a que se mueva en esa dirección. Pero entonces necesitamos un organismo unificado, o sea, que nos conecte, porque tenemos universidades, tenemos muchas empresas en muchas industrias, tenemos centros de investigación, tenemos talento, hay empresas en el extranjero, hay necesidad de promoción. Necesitamos GPEC funciona muy bien en Phoenix, por ejemplo. GPEC es un caso espectacular. Pero ve que tiene a Cris Camacho, que es una persona que le entiende, pero como presidente de GPEC, entiende muy bien todos estos procesos y sabe tocar las puertas correctas, sabe vincular empresas, te sienta en la mesa a TSMC. Tú le dices, Cris, siéntame en la mesa, necesito ver a los directivos de TSMC y de Intel, y te los mueve y te los sienta en la mesa cuando ve que es un proyecto que realmente puede fructificar. Y es impresionante su buena relación y su buena vinculación con el ACA, con el Arizona Commerce Authority, y es impresionante su vinculación y su buena relación y su sinergia con el Departamento de Economía, el área de Economía de la ciudad de Phoenix, y es impresionante su vinculación y su relación con ASU. O sea, están bien vinculados, ¿no? Por algo Phoenix está creciendo de la manera en que está creciendo. Entonces, ¿será que necesitamos un GPEC aquí? O sea, el equivalente a un GPEC en Sonora. El seguimiento es bien importante, porque muchas empresas maquilas que atendemos, otras fábricas, se cansaron de la fotografía, ¿no? Porque hay eventos de vinculación, se toman la foto y quedan en el olvido, ¿no? Entonces, está lleno de fotografías de proyectos y todo que nunca se concretan, ¿no? Esa es una. Dos, ¿sí? Por la parte de vinculación, porque para no desviarme el tema, ¿sí? Nosotros estamos sacando a la gente de las universidades, los doctores, a que nos ayuden, porque a ellos si lo hacen mal, los corremos o no se les paga, ¿no?
Pero ¿qué pasa cuando el gobierno dice, vamos a entrar a este proyecto en conjunto? Entonces, no nomás es el dinero que aportan, es el tiempo que dejas de hacer negocio para recibir al doctor. Y la tecnología es cambiante, por ejemplo, nosotros tocó, no es por esto, quita esa tecnología, no, pero ya metí la investigación por eso. Entonces yo no sé quién salir de esa línea y concluir diciendo que no fue factible, pero tienen que cerrar sus documentos. La industria es, esto no funcionó, ve otra opción, ve otra opción, ve otra opción. Aquí afuera están a merced de nosotros, ¿no? Y les cuesta. Ahí como ahorita conectaba el doctor acá de Querétaro, sí, decía lo mismo. O sea, no les cuesta nada el fallar y pues no pasa nada, llega la quincena, ¿no? O sea, debe de costarles, porque la industria, aunque no le cueste el proyecto, ¿sí? Le está costando tiempo, infraestructura, espacio, cabida que le está dando a los doctores y se cansan y dejan un lado. Dicen, no, o sea, es una perdedera de tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Es un tema muy interesante, ¿no? Y muchas aristas tiene. El tema que mencionaba la doctora Ned de qué hacer ahorita, ¿no? Ahorita les voy a comentar un caso que el gobierno federal CONACYT traía excelente. Íbamos en una ruta, y no voy a decir nada más el tema político, pero íbamos desde el 2015, una ruta excelente en el tema de esta transferencia, de esta vinculación desde la academia, desde CONACYT. Llegamos a hacer nodos binacionales de innovación, búsquenlos, excelente programa, donde llevamos cohortes, la universidad, varias instituciones, llevamos cohortes de académicos, equipos de académicos, y eso en los challenge que trae la idea de la doctora. Un equipo era un académico con una patente, un estudiante de posgrado y un empresario. Ibas tú, Omar. Esta tecnología la vamos a presentar con una metodología que traían los nodos binacionales, fondeado con muy buen fondo de CONACYT directamente, de la Secretaría de Innovación, de aquella secretaría. Y fue una cosa increíble en la Universidad de Sonora, de Sinaloa, perdón. Bueno, tecnologías que pensaban los académicos que eran el non plus ultra. Y se los digo, hubo llanto, porque con la metodología de la gente que daba la capacitación, que eran del más alto nivel en Latinoamérica, y me atrevería a decir en Estados Unidos también, te lograban hacer ver de cambiar ese chip a todas las instituciones y académicos. Bueno, iba en ese sentido todo esto. Pues a última, o sea, quedó satanizado esos proyectos, esos programas, hasta se acusó de otras cosas, ¿no? Entonces, qué bien que volvieran esos, o incentivar a que vuelva eso, ¿no? Bueno, sería a lo mejor difícil ahorita, pero en el tema de la idea de la doctora, de tener esos retos tecnológicos donde se involucren las instituciones, las empresas, estudiantes, estaría muy interesante, y eso lo podría ser controlado de manera pues muy inmediata, ¿no? Reflexiones finales. Creo que es para mí el beneficio de esta conversación, de este choque de ideas, viene a partir de lo que suceda derivado de esta conversación. Y este es un puntito más, no somos los únicos discutiendo esto, hay muchas organizaciones, personas tratando de resolver este problema, pero pues necesitamos poner todos esos puntitos y ponerlos juntitos para que se empiece a hacer manchita. ¿Qué reflexiones finales nos quieren compartir, Israel? Dentro de esta parte que comentaba también Anet sobre las actividades, yo creo que algo que se tiene que crear son grupos de ingeniería y de tecnología. Ese tiene que ser el eslabón entre los grupos científicos y las empresas. Grupos de ingeniería, porque ese es el lenguaje que puede ser común para los científicos y para las empresas también. Creo que no tenemos muchos grupos de este tipo en las instituciones, ni universidades, ni de centros públicos. Gracias. Creo que esa es una de las actividades que hay que formar. Gracias. Otra de las cosas es que finalmente el SNI y todos estos reconocimientos a los investigadores, el trasfondo realmente sí es la beca del SNI. O sea, es el reconocimiento, pero se paga también. Entonces, finalmente, como una empresa,
el investigador también está atrás del recurso directamente. Entonces, nada más hay que saber cómo apuntalar eso, como se comentaba también hace rato, decir, bueno, vas a tener tu beca del SNI, pero tienes que enfocarte en ciertas actividades. Entonces, tratar un poquito de reapuntar esos esfuerzos, que no todo se vaya específicamente a evaluarlo con citas o con papers, sino que se vaya también a otros mecanismos de evaluación para que se puedan otorgar ese tipo de reconocimientos. Que finalmente sí, pues el investigador está tras el reconocimiento, pero en el reconocimiento está el incentivo de la beca, que es financiero también. Esas creo que serían mis dos sugerencias. Muchas gracias, Israel. Gracias por tu intervención. Omar, ¿qué takeaways rápidos? A nivel de investigación, sí, que tomáramos un tema. Ahorita que hablan del sistema dual, porque nosotros trabajamos con empresas alemanas, ¿sí? Unos compañeros se fueron a estudiar para allá y venían con, no, que yo quiero hacer esto el robot. No, aquí en esta universidad y en toda esta región es equipos no tripulados para monitorear estas cosas. Oye, pero tengo esto que ya tengo estudiado. No, si quieres estudiar aquí, entonces de repente todos estudiamos muchas cosas, ¿no? Me toca ver mi estudios donde dicen el análisis de cómo se comporta la cochinilla en un ambiente saturado de hidrógeno. ¿Y eso qué sirve? O sea, así explico. Entonces, si agarramos cosas, sí, y ahorita que está la era semiconductor, decimos, vamos a agarrarnos en un nicho en específico, empaquetado, y todos los estudios, si tú eres de materiales, si eres de semiconductores, si eres industrial, toda la investigación la canalizamos eso. En Sonora tendremos una capacidad muy fuerte, ¿no? Pero disparamos a todas partes, ¿sí? Y es como si una persona entra a las Olimpiadas y quiere competir en nado, en carreras, en salto, no le va a pegar a ninguna, ¿no? Doctor, reflexión final. Pues me quiero quejar de que antes CONACYT y ahora Secretaría de Educación que no nos está restringiendo demasiado las becas. Su director de becas nos está ofreciendo 8 becas para maestría y 6 para doctorado, cuando nosotros estamos necesitando más. Estamos necesitando 21 para maestría y 12 para doctorado. Y me dicen que no lo ande diciendo en ningún foro. Aquí estás aprovechando, doctor. Dale. Pues sí, me solicitaron, me llamaron. Para que no lo dijeras. Para que no lo dijera. Y pues es una burla. Es una realidad, pues es una realidad. Anet. Pues yo agradezco a todos de todo lo que mencionaron y me llevo las recomendaciones pues de todos en general. Yo creo que hay que empezar a tomar acción y yo creo que sería muy padre que de aquí surgiera que empezáramos algo con esto de los retos, como le llama usted, y pues con los perfiles que nos recomendó el doctor Israel Mejía. César. Igualmente dar las gracias, ¿no? Mucha luz, ¿no? Mucho conocimiento en esto. Hace 2 semanas tuvimos nosotros un evento donde participaron los doctores. Los juntamos en vinculación, hicimos una red de colaboración utilizando un programa institucional que se llama Pivot. De todos los que trabajan en el tema de semiconductores, los juntamos en una sala, nos arriesgamos y platiquen qué podemos. Yo hice una muy breve presentación del Plan México y el Plan Sonora en oportunidades. Ahí está. Conclusión. Tenemos todas las capacidades, estamos desarticulados, tenemos equipos, estamos desarticulados, necesitamos orden. Yo cerraría con eso, orden. Luego, un diagnóstico, también como parte de una conclusión. Ese diagnóstico lo tenemos que hacer nosotros como área especializada, acercarnos a los grupos de investigación y también a las empresas. Lo tenemos que hacer muy práctico, ¿no? Sí. Este no es un problema complicado. Los problemas complicados normalmente tienen digamos, recetas o mapas de cómo hacer. Hay que construir un edificio, ese es un problema complicado, pero hay una manera de hacerlo ya. Este es más bien un problema complejo que cambia a través del tiempo y que no hay una solución lineal, sino se tiene que abordar a través de un proceso iterativo, pero donde todos colaboramos. Y eso esa es la parte difícil, que requiere de, son demasiadas cosas que necesitan alinearse, y esa es la parte difícil. Luis, ¿cuáles son tus reflexión, cuál es tu reflexión final sobre este tema?
acabo de terminar una investigación que espero se convierta en libro muy pronto, está en revisión ahorita con mis pares académicos en México y en Estados Unidos. Se llama Trump 2.0 contra China, la geopolítica de los semiconductores y el nuevo orden global. Y se desprenden dos grandes temas. Un gobierno es fundamental para el desarrollo de empresas, de tecnologías. Un gobierno como el Trump es lo que no se debe hacer, porque está pegando en la torre a la economía global y sobre todo a la economía norteamericana. El gobierno chino, que está haciendo bien, le está apostando a las empresas, le está metiendo muchísima inversión a ciencia y tecnología, desarrollo, muy enfocado hacia temas tecnológicos, con todas las inversiones del mundo, no están escatimando un solo peso. Son dos grandes experiencias que debemos entender. México necesita un gobierno que apoye a las empresas, repito, sigue siendo la empresa la esencia del sistema productivo en el que vivimos. La empresa es la que genera riqueza y el mejor incentivo que tiene la empresa es la ganancia. Eso hay que apoyarlo, hay que incentivarlo con todas las políticas públicas, incluso alineando a la investigación, la academia, para que responda a este tipo de necesidades que tienen las empresas. Gobiernos facilitadores, gobiernos fuertes que se enfoquen en desarrollar ciencia y tecnología para que las empresas sean más competitivas. Muchas gracias, Luis. Yo me quedo con la reflexión de esta necesidad de tener una organización público-privada que nos ayude a coordinar y la vinculación. Estamos muy entusiasmados por esta nueva universidad y por las cosas que puedan hacer y por cómo nos pueden inspirar a elevar el nivel de juego en la región. Yo te aseguro que todas las universidades de Sonora quieren lo mismo que nosotros estamos diciendo. Yo estoy seguro que los empresarios, y yo te aseguro que incluso la gente de gobierno quiere lo mismo, nomás que estamos desvinculados y no estamos... No ven la oportunidad, es que lo que pasa es eso. No ha llegado de lleno y no ven la oportunidad que hay. Los inversionistas, en vez de estar haciendo edificios ahorita y todas cosas, si vieran la oportunidad que hay, canalizaran todo ese recurso, ¿no? O sea, el crear universidades, el ver qué pedacito del pastel podemos agarrar, es bien importante eso. Bueno, gracias por estar aquí. Aquí tienen su casa. Espero que sea la primera vez de muchas, de los que están aquí por primera vez. Y estamos abiertos a los temas que necesiten ponerse a chocar ideas y amplificar las voces que necesitan ser amplificadas para impulsar la prosperidad inclusiva, una prosperidad compartida para todos en el estado de Sonora, donde todos crezcamos y donde a todos nos vaya bien. Muchas gracias. Gracias. Y gracias a toda la gente que estuvo en línea. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego.